Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 27 de junio del 2022. Estamos terminando este mes, en esta semana lo cerramos. Muy bien, el sexto mes del año, entraríamos al mes de julio, semestre, ya en segundo semestre. Bueno, o terminaríamos, sí, sexto mes. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Calorcito, ¿no? Pero el tránsito bastante fluido, por lo menos esta mañana. Cuando están los niños fuera de las escuelas, hay una facilidad para uno moverse, llegar a sus oficinas, a sus trabajos, porque hay menos congestionamiento. Los otros días oía a AME echándole la culpa a los conductores. Es verdad que hay mucha falta de civilidad, como he dicho en ocasiones, pero también arman ellos unos líos en las esquinas que, óyeme, se supone que ellos están más informados que uno, que tienen la data de dónde viene mayor flujo de pasajeros, el movimiento de vehículos, etcétera. Pero bien, gajes del oficio. Señores, están reunidos los presidentes de las 7 naciones occidentales, lo que se conoce como el grupo de los G7, en Alemania. El tema de la crisis, el tema de la cadena de suministro, del choque de oferta, en el caso de commodities y agravado por la guerra de Ucrania, la propia guerra de Ucrania y sus consecuencias, el apoyo prometido. Vamos a ver algunos datos relativos a eso más adelante. Y también decisiones estratégicas de más largo plazo para tratar de enfrentar, como se ha venido señalando, los países con regímenes autoritarios que están más o menos alineados en el área euroasiática, ¿no? Rusia y China por el lado del Asia. Bueno, ahí vamos. Por otro lado, hay un estudio de Naciones Unidas que informa que se ha aumentado la producción de cocaína y drogas narcóticas en el mundo y aumentan los intentos de usar el país como puente. No solamente eso, obviamente las capturas que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas, de tanta droga que ha venido pasando por el país, se debe obviamente por dos razones, indiscutiblemente. Una es que República Dominicana se había convertido en un puente rumbo abierta para baile, como yo digo, en donde con la anuencia de las autoridades, específicamente en la pasada administración, y están ahí y la data está ahí, y las denuncias y las declaraciones de reconocidos narcos, presos, César el Abusador, por ejemplo, que tenían cooptadas las autoridades en un puño. Recuérdese cuando el caso Falcón, sí, que agarran al señor funcionario del gobierno, Maldonado, de una institución por ahí que yo no recuerdo el nombre, era algo que tiene que ver con asistencia, pero bueno, el presidente lo canceló de una vez, que lo fue a buscar, a darle una bola, un tan pirrindín, un diputado. Eso no sé en qué ha quedado, se ha quedado todo en nebulosa. Pues de las grabaciones que les recogen y del expediente que se presenta, que dicen que en una ocasión había una redada y dicen, no son de lo de nosotros. Cuidado que en la autopista ahí, en el Coral, Miche, qué sé yo qué, hay un retén. Déjame llamar que no son de los de nosotros. Modifican, cambian, ponen otro, lo de ellos. Obviamente pasaban como perro por su casa. Era con la anuencia en los aeropuertos, Multimodal Caucedo. Cuando ellos quieren agarrar y necesitan hacer unas relaciones públicas, pues agarran y presentan que si 300 kilos, oye, cuando presentan 300 era porque habían pasado 3,000. Uno lucubrando, pero esa es la realidad. Entonces, ciertamente que ha habido una mayor producción, la gente con efectivo en las manos, recuérdense las ayudas monetarias,
En el COVID, esa gente que usted ve que agarraban de noche, digo, ¿pero qué busca si a las 7 había un toque de queda? Y agarraron un tipo a las 10, a las 11 de la noche con todos los bares cerrados, los colmadones cerrados. ¿Qué busca ese tipo en la calle? Pero imagínese usted que busque en la calle. Porque tú sales a la calle porque tú vas para algún sitio. Si vas para un colmadón, vas para un ambiente, vas para un coro, vas para un bar, vas para un restaurante. Pero usted no tiene nada que buscar en la calle, usted no sale. O usted sale. Dice, déjame ver en qué está la calle. ¿Verdad? Entonces, eso es por ahí. Entonces, la oferta aumentó, habiendo esa disponibilidad de dinero en manos de muchas personas. Pues recuérdese que era por la cédula que le daban y si tú no tenías tu ingreso. A nosotros, clase media, no nos dieron un chele de nada. Pero a mucha gente le estaba llegando un dinero. Pero por demás, la actitud cómplice de diversos estamentos de las pasadas autoridades, es que era indiscutible, era en todo sentido. Esa acumulación originaria con fines clientelares y proselitistas de permanencia en el poder, eso fue pensado y diseñado y obviamente no paraban mientes en nada. Como decían los viejos de uno, el que se roba un Chevrolet se roba una vaca. Si el Ministerio Público de Jean Alain, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, de la República Dominicana estaba en manos del crimen organizado, ¿qué más usted podía esperar? ¿Qué más usted podía esperar? Si la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, cuando explota allá y cuando ya no pueden estar en Brasil, porque los tienen agarrados, más de 70 diputados presos, ministros, gente, hasta el gato, ¿verdad? Con Lavajato, con Braskem, que fue la siderúrgica, la petroquímica, que fue la que explotó el lío y se ramifica y llega hasta Odebrecht y todas las otras compañías que también fueron salpicadas o que formaban parte de un mecanismo, como se le llama. Hay una película que se llama Del Mecanismo, búsquenla en Netflix. Entonces, cuando se le cierran todos los canales allá en Brasil y no pueden operar, ¿se mudan a dónde? A la República Dominicana. Pues tenían un hombre en Palacio, como escribió Graham Greene, un libro que se llama, creo que se llamaba Nuestro Hombre en La Habana. Un escritor americano, famoso, creo que americano. Nuestro Hombre en La Habana. Teníamos nuestro hombre en Palacio. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Joao Santana, condenado en Brasil, 5 años, a la esposa Maura. Y después dejaron el hijo aquí, que era que dirigía creo que la campaña de Gonzalo Castillo del PLD. ¿Te da cuenta? Entonces, ¿qué más usted podía esperar? ¿Qué más usted podría esperar? Entonces, por eso traen un periódico en primera plana. Aumentan intentos de usar país como puente del narcotráfico. Antes de los tucanos, aquí el país era una pista de aterrizaje. Las trazas de los vuelos que captan los radares norteamericanos de la DEA mostraba el país, eran 3.000, 4.000 cantidad, el país inundado. Aparecieron los tucanos y ya tuvieron que cambiar la estrategia. Y eso que bloquearon el gobierno, ahí estaba una información estos días, en el gobierno de Danilo bloquearon los radares, porque no les convenía tampoco. ¿Y qué es lo que le estoy, explicando? De que las autoridades eran cómplices, estaban cooptadas, formaban parte del tinglado, de la estructura. Entonces no hay por qué alarmarse por eso de que, pero la cantidad de drogas, decía el presidente, dijo, y es verdad, no se le puede regatear. Esta Dirección de Control de Drogas, este Centro de Operaciones de Control de Operaciones de Inteligencia, que trabaja directamente con la DEA, lleva más de 60 toneladas de narcóticos capturadas, y eso es una realidad que no se puede soslayar. ¿Por qué no se hicieron durante los otros 8 años pasados? Porque había. En los anteriores gobiernos también había.
Se capturaban unos, se iban otros, pero fue una cosa desastrosa. Pero eso fue en todo sentido. Si les digo, si el Ministerio de Justicia, como se conoce, que es la Procuraduría, estaba en manos del crimen organizado, que lo hemos visto aquí, lo hemos dicho cómo era, ¿qué usted puede esperar de los otros estamentos? Y hay grabaciones, dice ahí las muchachas, las que tenían que ver con intercepción de teléfono y hackeo y cosas, y lectura de... dice una grabación por ahí que hoy un día están a sueldo de un reconocido de esos. Entonces son realidades. Así están las informaciones que nos competen para el día de hoy. El presidente estuvo por Samaná, nuestro presidente Luis Abinader, inaugurando algunas obras. Samaná necesita que se le dé un apoyo. Yo me siento muy identificado con ese pueblo. Tengo tantos años yendo, tantas amistades allá. Y qué bueno, qué bueno. Ahí veía también, Obras Públicas anunciaba que el puente del Pontón, creo, aquí camino a Santiago, por el lado de La Vega, había sufrido como se había hundido. Estaba la información en la prensa, me presumo que habría un tremendo tapón. Gracias a Dios que yo no fui a Jarabacoa en esta semana. Pero por lo menos están trabajando y esas son informaciones. Por otro lado, también estuvo el presidente, bueno, no dio declaraciones, por eso no las comento, sí estuvo en la inauguración de dando esos trabajos. Estuvo el presidente Fernández por los lados de San Luis, por acá, Santo Domingo Este, juramentando dirigentes deportivos y juramentando transportistas. Y bueno, y entró duro en términos políticos, criticó fuertemente a la administración, dice que la alimentación del pueblo no está garantizada en este gobierno, que este gobierno todo lo hiperboliza a lo Botero. El Botero es un pintor colombiano que dibujaba unas gorditas, ustedes las han visto, todo lo hiperboliza. También criticó los niveles de criminalidad, desempleo y violencia. En términos particulares señaló, dice, la alimentación no está garantizada en la presente gestión. El 32% de las panaderías están quebradas y en un hecho sin precedente en el país, el gobierno quiere importar pan de agua y pan sobao en detrimento a los productores. Dice que una gestión de gobierno de la fuerza del pueblo, en una gestión se garantizará la importación de los insumos y materias primas para la producción de pollo y apoyar a los ganaderos. Bueno, ha sido la crítica con los 67 productos aquellos. Yo decía, cuando el presidente estuvo en estos días, el domingo, hace 2 semanas parece ser, que tronó en la actividad de juramentación de las autoridades del partido oficialista, del PRM, él tuvo, obviamente es la persona de más realce, ¿no? Tuvo una participación estelar, cerró el evento y combinó a sus huestes, a su grey, a salir a la calle, a defender el cambio, eso está perfectamente, y lanzó un grito de guerra, ya que marcaba los aprestos de la reelección, y le entró a los partidos de oposición, en general a la Fuerza del Pueblo, el PLD, diciendo que no se midiera mirar para atrás, que la corrupción, que la impunidad, el narcotráfico, todo ese tipo de cosas que en algunas circunstancias sí puede presentar hechos reales como el que estamos presentando. Dijo 60 toneladas de droga contra nada en los 8 años pasados. Bueno, obviamente ahí no hay manera de discutir. Y que no se mirara hacia atrás, eso ha recibido muchas críticas porque obviamente el que no conoce su historia está llamado a repetirla. Pero bien, eso se quedó en el limbo político, pero yo decía que todo eso ya habría el debate político y lo colocaba en otro nivel, y que eso obligaría a los otros contrincantes, adversarios, también a tener que ripostarle y tener que responderle. Y responderle en la proporción y en la medida en que ellos entiendan que les beneficia. Hay quienes critican, que la oposición que solo critica los hechos y las cosas y no hace aportes. Bueno, usted solo puede coger como usted guste, porque
Cuando se le criticó, por ejemplo, lo de los 67 productos, era para que no se pasara y se pasaron. Que no se pasaran por lo menos los productos terminados, el pan, el pollo, ese tipo de cosas, que solamente se quedaran en los insumos. Entonces, eso también tiene sus bemoles porque la oposición lo que tiene su papel fundamental también más que proponer, porque tú propones, dice el refrán, el hombre propone pero Dios dispone. Tú le puedes decir al gobierno, usted tiene que hacer tal cosa, bajar 4% de educación a 3%. El gobierno al final hace lo que le parezca. Usted lo que hace es que critica, tiene la legitimidad y el derecho, el deber además, como político y de oposición, el deber de criticar lo que estime, entienda que no está correcto. Y ya de por sí con eso le está haciendo un favor a esa administración porque le permite corregir cuestiones y situaciones. Entonces que eso de que nada más critican, que no proponen, bueno, eso tú lo puedes ver como gustes, pero el papel del gobierno es ejecutar sus planes, los que prometió, lo que dijo que iba a hacer, en función de las posibilidades reales que encuentre, que tenga, porque todo depende de las circunstancias. Usted puede pensar, habiendo hecho un diagnóstico correcto, acertado, certero, correcto, habiendo hecho un diagnóstico con todas las de la ley y que realmente refleje la realidad, y usted tener la solución que resolvería esos problemas, tenerla, la solución, saber cuál es, pero a lo mejor no tiene los recursos para hacerlas. O eso implica tener que hacer otras cosas que quizás complica y se mete entre otras circunstancias que complican en la estabilidad social, la paz, vamos a decir cualquier cosa. Entonces, las circunstancias también son fundamentales. Entonces, como usted ve, es algo que va y viene. Y como dicen, en la práctica política, dice, no, pues, yo tengo que decir mis cosas positivas cuando estoy en la administración. El presidente Abinader, ¿qué le corresponde? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué hace? ¿Qué supongo yo le dicen sus asesores? Él vende lo bueno, lo de su gestión, lo bueno. ¿Cómo va a salir a decir que el pollo está 70, 80, que yo qué, o que la agricultura no está aportando al producto? No, eso lo va a hacer la oposición y los sectores independientes y los economistas y técnicos y analistas que estamos en el medio. Pero obviamente no le corresponde al gobierno hacerse un harakiri. Él dice las cosas positivas y es correcto. Ahora, que esté pendiente de las críticas que le hacen los independientes, los opositores, etcétera, porque eso le ayuda a mejorar su situación. Y eso decía, con ese discurso, con esa salida al ruedo del presidente, ese día, pues le daba legitimidad a que los otros pues le ripostaran y ya le respondieran desde el punto de vista político. 2 años vamos para 2 años, ¿no?, de administración, 2 años de luna de miel. Ya, si el presidente mismo decidió empezar a trillar el camino, alguna razón tendrá, ¿no? Alguna razón tendrá. Está demostrado que las cosas no son así porque a alguien le parece o porque le salió del cielo los rasos a otro, ¿no? Algunas razones objetivas. Y ustedes saben que los gobiernos tienen mucha fuente de data, información, estudios, análisis que mandan, que pagan, que llevan, y es importante estar informado que cómo piensa, cuál percepción tiene la población, qué está sucediendo. Y indiscutiblemente que ese tipo de situaciones que se dan, la violencia, la inflación. Mira, el G7, preocupaciones, ¿cuáles? Vamos a ver, el G7 dice, países del G7 preocupados por la inflación y problemas de suministro. Eso también nos toca a nosotros. Y una administración de gobierno que experimenta esas dificultades también, obviamente tiene que tratar de buscar darle solución o paliativos o alternativas a la población. También tenemos el tema de la violencia. El gobierno tira a los guardias a la calle. Miren ustedes, sacerdotes jesuitas piden a López Obrador, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, revisar estrategias de seguridad. Eso lo hemos oído aquí.
Ya el presidente Fernández la semana pasada decía, eso no resuelve. El padre Wilfredo Montaño, de aquí de San Carlos, decía, es que no, es que Deportes, el Ministerio de Deportes tiene que venir a los barrios. Hay que ser preventivos, pero hay que incorporar a las comunidades, a la sociedad y a los jóvenes darle alternativas. Los muchachos salen de los empleos, de las escuelas y los politécnicos, entonces no consiguen trabajo. Entonces hay que buscarle alternativas. Entonces, miren ustedes, asesinaron 2 curas en Chihuahua, México, 2 sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Entonces, una persona se metió en la parroquia buscando apoyo, andaban unos delincuentes que lo querían matar. Él fue, pues lo mataron a él y mataron a los 2 padres que se metieron a defenderlos. Entonces, ¿qué dice el jefe de la congregación de la Compañía de Jesús de México, Luis Gerardo Moro? Dice, la realidad de la violencia no se va a resolver solo capturando los cabecillas de los grupos delictivos. Lo que hemos visto aquí, se mandan en los barrios, se meten unas tanquetas, 3 días en los barrios y los ladrones salen del barrio. Si están en el Capotillo, pues ellos se van al Luperón. Si están en el Luperón, los guardias, ellos se van para San Carlos. Entonces, ¿qué lo decíamos eso acá? Es que los tigres son más tigres que los guardias. Dice, este evento no es aislado en nuestro país, lo que ocurrió en México, un país invadido por la violencia y la impunidad. 33,000 homicidios en lo que va del año. Cuando mi hijo me dijo, hace ya en el 16, recuerdo yo acaba de llegar, estaba asesorando en un litigio, había estado en Francia, en la Corte Internacional de Comercio, y llegué y me dice, papi, que yo me voy a estudiar para México. ¿Para dónde? Se me pusieron los ojos a mí así de tamaño, que yo conocía México, conozco México desde los 70 y pico, y he estudiado allá también. Y con los homicidios y la violencia y la droga y todo, yo dije, no. Pero después investigando la ciudad donde iba, la universidad, que era muy buena, excelente, me quedé más tranquilo y ciertamente estudió allá, vivió allá, ya retornó ahora, recientemente, hace un año que está aquí. Pero México es un desastre realmente, ustedes saben, y todo es culpa del narco y esa impunidad y esa connivencia de las autoridades. En México te paraba una policía y es peor que aquí. Y le digo, yo he estado bastante en México y ese es un problema. Entonces, mira, en todos los lados, para que ustedes vean, hay críticas y con críticas, cuando se les hace esa crítica y se le pide, mire, vamos a ver el plan de seguridad ciudadana, la reforma a la policía, vamos a aprobar el código monetario, cada vez que voy a hablar de eso, el código penal, vamos a ponerle, etiquetar a esos 2 que andan en motores, que anden con sus chalecos, cantidad de veces lo hemos dicho acá. Entonces, miren ustedes, en México le piden revisar la estrategia de seguridad. Ayer el presidente de Colombia, Petro, señalaba que entre las cosas que va a proponer es que a los narcos que se vayan, que si se han condenado en Colombia, que no se extraditen. Ustedes saben los muertos que hubo en Colombia, que era la única manera de controlar a esos narcos. Lo único que yo le tenía miedo era la extradición a los Estados Unidos, que le metían cadena perpetua. Ya no, ya ustedes vieron cómo vino Quirino, ya ustedes vieron cómo vino ese Vladimir que se acaba de ir ahora, que ahora agarran al hermano, y todos esos de Toño Leña, qué sé yo, son muchísima gente que van y vienen y después están aquí, tú lo ves, como si no hubiera pasado nada. Cumple su condena, obviamente, y ya. Pero ustedes saben que no le quitan, porque ellos son previsores y saben muy bien, y saben en lo que están y a lo que se arriesgan. Y ustedes han visto en esas películas colombianas, esas novelas del narco y todas esas películas que eran larguísimas, que ellos tienen sus caletas y esconden y entregan. Bueno, si dicen, como el señor ese, de que 18 millones devolvió, 18 fue,
Digo yo, pero qué cosa, con la Procuraduría que hizo el acuerdo para la cosa de lo Coral 5G. Ajá. Digo yo, así es muy bueno. Entonces, dice él que entre las cosas que va a proponer, que los narcos pues no sean extraditados, que cumplan sus penas allá. Pero ya ustedes saben, el Envigado, cuando esa cárcel que se casi construyó aquel famoso criminal de narcotraficante Pablo Escobar de Colombia, que mató tanta gente, que puso tantas bombas, que hizo tantos actos terroristas. Y después los otros, los pepes, y después los narcos, y después los paramilitares, y después la guerrilla. Decía algo muy interesante. Yo tengo mis cosas, ¿no? Petro es un izquierdista, una persona de luces. El otro era un gallo loco, extremadamente loco, sin control, un disparo de escopeta suelto al aire. El señor ese, que ni me recuerda el nombre, ni importa tampoco, ya es una agua pasada. Petro tiene sus cosas, es un izquierdista, pero no es ningún aloqueteado. La realidad de sus convicciones no es la misma, no será tampoco espere usted que sea un Maduro. Maduro es un loco llegado ahí que se fue en esa corriente y ha desbaratado ese país. Está tratando de sacarlo, por lo menos están corrigiendo cosas. Y en Nicaragua ese es un totalitario de siempre, que se aprovechan de la democracia, que critican los regímenes, y ahora es peor que Somoza. Entonces Petro nunca llegará a eso, pero tampoco las condiciones y la realidad colombiana le va a permitir hacer quizás cosas que pudieran estar, pero él no creo que él tenga, aunque las influencias también estarán ahí, pero él entiendo que tendrá capacidad para variarlas. Pero lo que decía es que Pepe Mujica, el expresidente, el icónico presidente uruguayo, ¿no? Decía que lo más que esperanzado con la victoria de Petro, que lo que más necesita Colombia es la paz. Bueno, y se van a retomar las negociaciones, y que estuvieron muy turbadas y muy detenidas, y yo no sé en realidad esas cosas ahí cómo es que han ido manejándose. Pero si al final del día se logran avances en ese sentido, ya sería una ganancia neta, absolutamente para Colombia. Para Colombia, al que le decían que fuera Colombia en aquella época, óyeme, cualquiera no iba a Colombia, y el que iba era porque era obligado prácticamente en una época. Suerte después vino Uribe, puso orden, y yo recuerdo haber ido a Colombia, y eso sí, te cacheaban por donde quiera, y el vehículo iba a entrar al hotel, y eso era revisado arriba, abajo, por la experiencia que se tenía, pero tú podías caminar en las zonas céntricas de Bogotá y disfrutar yo disfruté de los restaurantes, del ambiente, y Colombia es muy bello, y en Medellín, en Cartagena, en varias ocasiones he estado, pero después de eso, pero en aquella época, ay, mamacita, ahí no se podía ir. Entonces, ojalá, como dice Mujica, eso se logre, y eso sea uno de los resultados que pudiera darle esa victoria. Y el pueblo se dio a Petro, tuvo las opciones todas y le eliminó todas las otras y se quedó con esos dos. Un Trump magnificado al cuadrado, al cubo, con genes de Bucarán, que era el otro señor, y Petro, un hombre de la izquierda, de luces, preparado, que obviamente veremos a ver cómo de manera pragmática le da respuesta a esas, aspiraciones sociales que son cónsonas con, digamos, el discurso de la izquierda, en cierto modo. Vamos a ver. Miren, hay cosas que realmente aquí habíamos dicho, óyeme, ¿qué es lo que busca la ASIS? Digo, Filpo, ahí en Santiago, firmando una cosa con los haitianos para regularizar. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Usted qué es? Usted es autoridad. Si hemos criticado aquí a Enrique García, el amigo de migración, cuando quiso dar el carnet, dije, no, pero es un carnecito, aquí no hay nada hito.
carnecito ni carnecito, que eso no es nada, aquí todo es mucho. Cuando se reúne el presidente allá en California con los haitianos, agarran y publican lo que le da la gana, ellos tuvieron que salir a desmentir, tuvieron que salir rápido a la Cancillería de nosotros. Nosotros no hemos hablado de que vamos a regularizar a nadie, que le den papeles ellos en su país. No, pues nos pusimos todos de una vez así. A la media hora estaba Homero teniendo que decir que no, que eso no había sido. Pues son unos ladinos, veleidosos, y nos paran engañando siempre y quieren aprovecharse de nosotros. Pues nada, lo que sucede es que la ASIS había firmado un acuerdo con un cónsul de que después en Santiago y ya la Fuerza Nacional Progresista lo iba a ir a someter, o si ojalá él lo haya sometido, y un sinnúmero de cosas, y estábamos todos criticando eso y íbamos a tomar las acciones que hubiera que tomar, porque él no tenía ni calidad para eso, ningún tipo de calidad, ni autorización, ni nada. ¿Y qué es lo que está bueno? Resulta que el domingo, el sábado, qué sé yo, en un restaurante allá en Santiago de haitianos que se llama Restaurant Matel Aromaté. No, Matel Aromaté Creole. Se tiró la Dirección de Control de Migración y agarró un paquete de gente ahí, sin documentado, sin documentos, y se aparece un cónsul haitiano a defender a su gente, porque ya sé que están. Porque no se puede hacer redada nocturna. Oye, para los narcotraficantes no se puede agarrar infragante y de noche no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es, qué sé yo, si estaré hablando, si sabré lo que estoy hablando, lo que no se puede hacer es allanamiento. Usted rodea el local y espera a las 6 de la mañana y entonces lo allana. Pero si tú agarras a los haitianos de noche en la calle, no lo puedo agarrar sin documento. Pero bueno, pero está bien. Entonces se le aparece un señor que se llama James Jaque. Y lo agarran preso, lo detuvieron y después resulta que lo sueltan, pues no está documentado. Pero después la Cancillería notifica que ese señor no está en funciones, que había sido sustituido como cónsul en Santiago. Y con ese tipo es que la ASIS, con el amigo Sandy Filpo, firma un acuerdo. Y ahora sale huyendo, después de la metida de pata hasta aquí, sale la ASIS diciendo que anula el acuerdo para legalizar con los haitianos. Lo primero es que eso no fue acuerdo, eso fue un disparate suyo. Que usted no tenía calidad para firmar nada de regularizar, que ellos lo que querían era, dejan sin efecto el acuerdo firmado con el consulado y esa entidad. Que lo que buscaban era regularizar la mano de obra que labora en sectores productivos de Santiago. ¿Qué calidad tienen ustedes, ASIS, Filpo y los otros que estuvieron detrás, para regularizar mano de obra haitiana? ¿Con qué derecho? ¿Quién los dotó a ustedes de esa facultad? ¿O es que ustedes están volviendo locos? ¿O es que ustedes son parte de la estrategia? Está uno obligado a preguntarse eso. ¿O es que son tan ingenuos como el mismo ministro, el director García, cuando dijo lo del carnet fronterizo? Pero ustedes se dan cuenta cuántas cosas son. El carnet fronterizo, se reúnen allá en Nueva York, la ONU, de que estamos afectando a las mujeres, por las mujeres que se arrancan para decir que tenemos que permitir que la preñada de Haití vengan a parir para acá. ¿No? ¿Te das cuenta usted que tantas cosas vienen y van? Allá viene el presidente y se reúne con el ministro de Haití y salen ellos diciendo que República Dominicana y Haití acordaron que se van a regularizar. ¿Quién le dijo a usted que le vamos a regularizar? Nada. Doten a usted y a su gente allá cimarrona de documentos. Mira ahora, vienen en esto, la metida de pata está aquí, ahora de que dejan sin efecto el acuerdo. Y ya. Que a lo largo de la historia la ASIS ha sido una entidad responsable, respetuosa del marco legal e institucional, pues eso que ustedes hicieron es fuera de sus atribuciones legales y atribuciones institucionales mucho más, porque ustedes no tenían ningún tipo de calidad, ni derecho, ni nada para haber firmado eso. Pero aquí hay que estar ojo a visor.
Y hay que hablar las cosas como son. Y a ellos, a Filpo y a todos los empresarios, hay que decirle lo que haya que decirle. En blanco y negro. Aquí, o todo toro o todo vaca. O usted está de este lado o está de este otro. Punto. Se acabó. Aquí no se puede estar con medias tintas. Aquí se está jugando la nacionalidad, la dominicanidad. Y usted o está en aquella acera o está en la otra. Una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.